El señor ha sido el primero. Gracias. Con respecto a una pregunta que habéis hecho ahí, de que qué puede hacer un diputado solo en el Parlamento. Tenemos un ejemplo histórico, que es el Pablo Iglesias, el abuelo, el fundador del PSOE, que fue el único diputado que había en el Parlamento español y que se permitió, cuando los estadounidenses derrotaron a España en la guerra hispanoamericana, felicitar a la Cámara por su victoria, pero a la Cámara de Estados Unidos. O sea que a pesar de todas las muertes que habían habido de hijos de madres españolas, él felicitó a la Cámara americana. Qué caray. Eso es lo que puedo hacer. Gracias, muchas gracias. No, yo creo que le agradezco mucho el dato. Mire, le voy a poner otro ejemplo, también de alguien que se permitió vía telegrama felicitar a los Estados Unidos cuando España fue derrotada en Cuba, que fue Sabino Arana. En este caso fue encerrado, pero 118 años después el Partido Nacionalista Vasco gobierna, y durante 3 décadas ya, el País Vasco. Pablo Iglesias era el único y hizo que el Partido Socialista ganara con mayoría absoluta en 1980. Es decir, la perseverancia es un grado, sin ninguna duda. Y además, yo sé que decir esto, y quizá hay aquí algunas personas que peinan canas y digan, bueno, yo no lo voy a ver. Esto es lo que nos diferencia de los animales. Esto es lo que nos hace hombres y lo que nos hace mujeres. Esto es lo que en definitiva nos hace grandes, un sentido de la trascendencia. Estamos haciendo cosas para otros que van a venir después. El animal no guarda para el que viene después, guarda para él, para su prole, y en cambio nosotros tenemos el deber de mirar mucho más allá. Pero vivimos en una sociedad aborregada en gran medida por la educación de los políticos, que han querido más quitar la patria potestad a los padres para manipular a través de muchísimas vías a los ciudadanos. Y por eso mucha gente está en lo inmediato. Y claro, la lógica democrática de los 4 años también de alguna manera conduce a eso, pero eso es inevitable. Por eso yo creo que tenemos la responsabilidad de pensar a largo plazo, más allá de que debamos mantener la ambición de conseguir cosas a corto plazo, pero no debemos cansarnos. Debemos pensar que eso que estamos haciendo en este momento, aunque no dé sus frutos ahora, los dará en el futuro si somos capaces de no arrojar la toalla. Tiene la palabra aquí por tu izquierda. No me mencionas de la género, si quieres. En mi concepto, yo no soy político, pero se pueden hacer 99 cosas bien. Un partido político puede hacer las 99 cosas bien. Pero si me falla en el aborto, o sea, se me desmonta todo. Soy incapaz de poder votarlo. Yo quiero que digas algo referente a esto del aborto. Si vas a poder mantenerte, Dios quiera que tengamos éxito y puedas tener representación, y no te vas a someter a este tipo de presiones que yo es incomprensible cómo el Partido Popular ha podido caer tan bajo. ¿Qué vas a hacer respecto al aborto? ¿Me puedo fiar? Porque yo me fié una vez del Partido Popular, tantas veces, confiaba en ellos, porque no puede ser que 300 niños mueran diariamente asesinados vilmente en el seno de una madre. Entonces, ¿me puedo fiar de ti, Santiago? Quiero que me lo digas tú de viva voz, porque lo he leído, pero prefiero cara a cara que me digas, voy a defender el aborto siempre, caiga quien caiga. Porque entonces me podré fiar de ti. Me haces 99 cosas mal, fíjate, te las voy a perdonar. Pero si el aborto me lo defiendes, estaré siempre contigo. Entonces, sí, pero te voy a responder en relación con el derecho a la vida, pero en relación con todo lo que estoy diciendo. Yo, para traicionar a las personas que confían en mí, me tengo que traicionar primero a mí. Y no lo he hecho nunca. No lo he hecho nunca. Y uno puede transigir en cosas que no son esenciales, sobre las que se puede pactar. Incluso uno puede plantearse una estrategia a largo plazo para ir mejorando las cosas, pero uno no puede traicionarse en lo esencial, en lo que está en la antesala de cualquier derecho. ¿Cómo va a haber derecho a la libertad, a la igualdad, si no asumimos que tiene que haber derecho a la vida? ¿Cómo vamos a hablar de los derechos de los animales si no aceptamos los derechos de las personas? Yo lo tengo clarísimo, pero insisto, más allá de una respuesta concreta sobre nuestra posición, que yo creo que está clara y expresada en muchos sitios ya, lo que te quiero decir es que yo no es que te vaya a traicionar a ti, es que no me puedo traicionar a mí mismo. El día que haga eso, pues aquí habrá quedado dicho de una manera muy clara. De hecho, está firmado ante notario, ¿eh? Es lo único que hemos firmado ante notario. Lo sé, pero te lo quería explicar. Sí, es lo único, ¿eh? De todo lo que está defendiendo Vox,
que precisamente por cómo ha sido traicionado de una manera sistemática se ha firmado ante notario, y nosotros lo defendemos de una manera tremendamente positiva, pero tremendamente positiva. El otro día, bueno, ya hace tiempo, esto lo he contado a veces, estaba en una tertulia también de Intereconomía y estaba defendiendo el derecho a la vida, explicando que no podía ser que tener un hijo especial fuera un privilegio de los ricos, que el Estado debía estar para ayudar a esas familias que no pueden mantenerse con facilidad cuando se ven ante una situación de esta naturaleza, que no puede existir el aborto eugenésico y el aborto anticonceptivo, y que precisamente el Estado, el dinero público tiene que estar para eso, incluso poner un sueldo de por vida a una familia que se ve en esta situación. Y me encuentro un individuo delante, un progre, socialista, senador socialista y hoy diputado de Ciudadanos, Luis Salvador, que dice: vosotros lo que queréis es que una mujer violada tenga que dar a luz al hijo del violador. Entonces, intentan romper el debate. Claro, no se imaginaba lo que yo le iba a contestar. Dije: no, las violaciones se producen por culpa de vuestra legislación penal, de la legislación de la izquierda contra los violadores, que hace que salgan de prisión. Y acabáis de sacar al violador de Ciudad Lineal y ha violado a 3 niños. ¿Qué duda cabe? Y me he ido al asunto más espinoso. Más difícil. Pero qué duda cabe que hay hay un porcentaje ínfimo que se produce por esa razón. La inmensa mayoría de los abortos es que son eugenésicos y son anticonceptivos. Y si no somos capaces de decir eso, no seremos capaces de decir nada. Porque una sociedad se mide por cómo defiende a los más débiles. Y evidentemente los más débiles de entre nosotros pues son los parados, son las personas con una pensión baja, es el refugiado del quinto. El refugiado del quinto, lo he dicho muchas veces también, es precisamente ese anciano quizá al que no va a ver su familia y al que el vecino del cuarto no va a ayudar y sabe que vive allí solo y que vive comiendo latas y que nadie le ayuda porque está impedido y no puede bajar las escaleras porque no tiene ascensor, y el del cuarto está con los pies encima de la mesa diciendo que entren los refugiados por Hungría. Pero si esos débiles hay que defenderles, pero qué mayor debilidad que la de un feto en el vientre de su madre. Sí, ahora va a tomar la palabra aquel señor de allí. Sí, bueno, una pregunta en parte se ha contestado ya, pero quiero plantearla. Quiero hacer 2 preguntas. La primera es, con relación a los principios no negociables que dijo Benedicto XVI, que tiene que tener en cuenta todo cristiano. Es decir, los que tiene planteados son defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, significa defensa de vida total, aborto cero, en ningún caso hay aborto. La familia, el matrimonio y familia fundada entre un hombre y una mujer, y la educación de los hijos por los padres. Eso lo va a recoger. Y la segunda pregunta sería, es decir, yo voté a Vox en las últimas elecciones. Yo me gustaría que se plantearan en las votaciones europeas. Se presentó Vox e incluso Social, que era una coalición de 3 partidos que defendían. Después los 4 partidos hicieron una entrevista, una reunión en Anteoí, donde expusieron los planteamientos de Vox, Partido Familia y Vida, Patriotía Española y los carlistas. Prácticamente coincidían en casi todo. En las últimas elecciones en Valencia se presentó Vox y Familia y Vida pero Familia y Vida no figuró en las listas. Estaba en las listas algún diputado que fue a Castellón, no a Valencia. Entonces, se han planteado, no digo ahora, pero crear esa coalición, que luego es un partido político en el que reúnan todos los que pensamos de la misma manera, porque no se pierden votos. Es decir, hay mucha gente que piensa muy parecido. Familia y Vida, por ejemplo, la Patriotía Española. Eso lo tienen planteado, y luego, sobre todo, los principios no negociables, la defensa de la vida desde la concepción a la muerte natural. Nada más. Vale. Exactamente, y en esos términos está firmado el documento de Vox ante notario. Objetivo: aborto cero, el matrimonio lo es entre un hombre y una mujer. Es verdad, como hemos dicho, que no excluimos uniones civiles entre personas del mismo sexo, pero independientemente de su relación sexual. Es decir, el Estado no tiene que conocer sobre las intimidades de las personas. Nosotros creemos que eso ha de legislarse de alguna manera. Podría haber 2 amigos que enviuden, quieran vivir, no tienen que enviuden de sus respectivas mujeres, quieran vivir conjuntamente, o 2 señoras que quieran vivir conjuntamente, que quieran ayudarse, que quieran legarse entre ellos, y está bien regular ese tipo de uniones. Creemos que eso es posible, independientemente de la relación sexual. Eso es importante también matizarlo para nosotros. Y en tercer lugar, la educación, en manos de los padres. Es decir, nosotros queremos que el Estado central recupere la educación, pero para que
la educación, las escuelas, sean el lugar de los padres, no el lugar de los partidos. Queremos que los padres puedan elegir libremente la educación concertada, privada, religiosa, laica y diferenciada si quieren. Ahora bien, me decía usted, los principios no negociables expresados por Benedicto XVI. Vox no es un partido confesional. En Vox hay personas, no es un partido democristiano. Vox no es un partido liberal. Vox no es un partido conservador. En Vox no es únicamente un partido patriota. En Vox hay personas que ponen el acento en muchas de esas cosas y tenemos que hacer el esfuerzo de estar todos juntos. Esa es nuestra vocación, no hacer algo pequeño. Y a veces me encuentro con esta pregunta, sin ninguna duda bien intencionada, pero me gustaría que esta misma pregunta se le haga a las personas que tienen una alta responsabilidad en la Iglesia, para que en la medida de sus posibilidades, a través de los medios de comunicación de la Iglesia, hagan que estas ideas sean defendidas con contundencia y con claridad. Yo me siento muy solo. Muy solo. Verdaderamente solo. En cuanto a... Y la otra pregunta, la del pacto, que yo creo que es muy importante. Si nosotros... No, perdón. Si nosotros no he contestado todas las preguntas, un segundo. Si nosotros no tenemos éxito, da igual, vamos a perseverar. Pero puede ocurrir que surja alguien más conocido socialmente, con más fortuna en el sentido que tú me deseabas, y con más fortuna económica para poder pagar unas campañas electorales, y que defienda lo mismo que nosotros, y que lo haga con más éxito. En ese momento, y eso se lo puedo prometer aquí, mi disposición será la de ponerme a la orden. Porque yo no aspiro a ser cabeza de ratón de nada, personalmente. Vox es únicamente un instrumento. Si ese instrumento tiene en el futuro, en el corto, en el medio o en el largo, que desmontarse para formar parte de algo más grande, lo haremos de mil amores. Pero Vox ha sido hasta ahora el instrumento que ha tenido más éxito en nuestro campo, defendiendo estas cosas con 250.000 votos. Y lo mismo que yo estoy dispuesto a hacer, se lo pediría a los demás. A los que están en esas posiciones, intentando, con toda la buena intención, con más o menos inteligencia a veces, equivocándose en la simbología que a veces nos limita, pero con la mejor intención, han intentado a través de otros pequeños partidos y no han conseguido más que tener pues unos millares de votos. Yo creo que esas personas también tienen la responsabilidad, sin aspirar a la integración de esos partidos, a salvar a sus siglas, hacer lo mismo que yo digo que estaría dispuesto a hacer. Creo que lo importante son las ideas, no las siglas. No tenemos aquí que salvar las siglas del Partido Carlista, ni de Familia y Vida, ni de Alternativa Española, ni de Vox, ni del Partido Popular. No tenemos que salvar una sigla. El honor de los españoles no está en las siglas de esos partidos, está en nuestras ideas. Entonces, yo creo que es importante mirar por encima y no quedarnos en lo que nos puede limitar y en lo que igual suma menos de lo que nos pensamos. Tiene la palabra aquel joven de allí, Santiago. Tal vez Buenas tardes. quería añadir algo sobre lo que ha dicho del Islam. Es que yo me declaro islamófobo y quería contar a este foro cómo me hice yo islamófobo. Es una cosa muy curiosa que la gente cristiana y tal no solemos hacer. Un día cogí y me puse a leerme el Corán. Sí, señor. A leer el Corán, vi lo que ahí se decía y me di cuenta de que aquello era una aberración de tal magnitud. Se regulan las herencias, se regulan los impuestos, se regula, o sea, hasta cómo te tienes que limpiar. Bueno, o sea, Sí. quería añadir eso, un ejercicio que podría hacer todo el mundo de cogerse el Corán. Por ejemplo, la ley 225 del libro de la vaca, que se me quedó grabada, que dice: la mujer es tu campo. Quería añadir ese dato y decir que, pues eso, que yo soy islamófobo y lo digo abiertamente, soy islamófobo. Sin ningún tipo de duda. Nada más. Mira, yo no he tenido el tiempo para leerme el Corán completamente, como pueden imaginar. Es ilegible. Y, aparte de que son libros complejos. Imposible de seguir el texto. Pero he tenido la oportunidad de ser guiado en la lectura, incluso en la lectura pública del Corán, que me han dicho que podía aparejar la condena a muerte, además. Me explicó el que me invitaba a leerlo y me lo ponía en las manos para que lo leyera en público, que es precisamente uno de los que nos acompañó en la candidatura de Vox, Rad Salan, iraquí, cristiano caldeo,
que ha sido perseguido por los islamistas, cuyo padre fue asesinado, que ha participado en varias guerras en Irak y que ha sufrido persecución, que ha sido encarcelado precisamente por publicar y por propagar el cristianismo en Irak. Y he podido conocer algunos de esos pasajes que verdaderamente nos ponen los pelos de punta. Y evidentemente no todos los musulmanes seguirán esos preceptos, pero esos preceptos están ahí. Y nos ponen frente a algo que es mucho más una ideología política para conquistar el Estado que una religión. Y eso tenemos que saberlo. Entonces, tú ahora lo definías como islamófobo, ¿no? Que es como lo definen los que nos quieren atacar. Bueno, ¿fobia qué es? Miedo. Pues es lógico que nos dé miedo los que dicen que el hombre y la mujer no son iguales y que los que piensan que la religión y el Estado tienen que estar absolutamente trabados. Es lógico que nos den miedo. No es odio. No odiamos a las personas. Podemos odiar las ideas, pero no odiamos a las personas. Y es importante matizarlo. Es importante decirlo para combatirles. Porque ahora están muy cómodos con la etiqueta. Ahora aquí dicen facha, islamófobo, fascista, rico. Y ya parece que la gente no puede hablar. Antes valía una corbata para que te detuvieran en los prolegómenos de la guerra civil. Una corbata. Ahora vale que te pongan una etiqueta, que te la puede poner el vecino solo porque quiere quedarse con lo tuyo. Entonces, es importante dar esa batalla de las ideas, atrevernos a llamar a las cosas por su nombre y no tener ningún miedo cuando llevamos la verdad por delante. Yo he levantado la mano y lo que pasa es que en intervención posterior has contestado en parte. He sido el fundador de España 2000 y presidente nacional del partido España 2000 durante 12 años. Actualmente soy miembro de la Ejecutiva Nacional y responsable jurídico de una federación de partidos que se llama Respeto, que engloba 3 partidos: Partido por la Libertad, Plataforma por Cataluña y España 2000, que se presentó hace poco en Tarragona. He oído hablar del veneno, son palabras tuyas, y es cierto, todos somos conscientes del veneno y estamos aquí precisamente por el veneno que están inoculando, porque si no a lo mejor estaríamos todos nosotros en nuestras casas. Y he oído hablar del antídoto que estás diciendo también. La pregunta es, ¿vos tiene claro que en la situación actual y en el fin actual a los que nos llaman patriotas y despectivamente nos llaman fachas estarán y están al final en la misma frontera que se encuentra vos? Yo no conozco con exactitud la ideología de todos los partidos que se han mencionado, ni siquiera el de España 2000. Puedo tener algunas nociones, pero yo tengo claro quiénes son mis enemigos. Y mis enemigos son aquellos para los que me he atrevido a pedir incluso su detención. Arnaldo Otegi, Puigdemont, y yo puedo tener a mi lado adversarios, incluso compatriotas, con los que tengo índices de coincidencia importantes y algunas divergencias. Y digo esto sin saber exactamente cuáles son los planteamientos, pero no tengo ninguna duda de quiénes son los enemigos y de quiénes son los compatriotas que están al lado de la trinchera. Yo de eso no tengo ninguna duda. Y seguro que podemos discrepar en muchísimas cosas, en muchísimas, pero yo no voy a contribuir ni por un minuto a colocar a nadie los estigmas que nos están colocando a nosotros, ni por un minuto. Y eso lo quiero decir aquí con toda claridad, porque son los estigmas de la ultraizquierda que nos están haciendo retroceder desde hace 3 décadas. Y yo puedo pensar que Alternativa Española, que Familia y Vida, que el Partido Carlista o que España 2000 han cometido errores, han hecho cosas con las que puedo no estar de acuerdo, igual que Vox ha cometido errores y que todos los partidos los cometen. Pero yo, desde luego, sé muy bien dónde está el enemigo, y el enemigo está en la ultraizquierda y en el separatismo. Tiene la palabra aquí, Santiago. En primer lugar, muchas gracias por venir a Valencia. La última vez que nos vimos, imagino, seguro que no te acordarás, pero fue aquí mismo en el 2008, en el Congreso Nacional del Partido Popular, el famoso Congreso del 2008, que algunos llaman de Bulgaria, capital Valencia. Pues, bueno, recuerdo que ibas con Alejo y yo os pude saludar a los dos. Bueno, la pregunta concreta, entiendo que lo que hasta ahora se ha comentado es lo verdaderamente importante, aunque también la economía es importante. Has comentado un poco de pasada que bueno, que no solo es importante no cargar de impuestos
sino también que cada uno tenga en su bolsillo lo que es suyo y que no se le quite. ¿Se puede decir que en lo económico Vox es un partido más cercano al liberalismo? ¿Podemos entender a Vox en lo económico como un partido que tendería a permitir a los ciudadanos disponer progresivamente cada vez más de su dinero? Si tengo que contestar a la última pregunta, te digo sin ninguna duda que sí. Si tengo que elegir para Vox una etiqueta, te digo que no la elijo. Es decir, yo creo que depende de lo que se entienda por liberal. Si liberal lo entendemos como algo que permite disponer a los ciudadanos, no a los ricos, sino al mileurista, de 300 euros más de los que el empresario ha guardado para él, para poder pagarle, y le permite vivir mejor, y le permite consumir más, y en definitiva eso es bueno para todos. Si eso es el liberalismo, por supuesto. Ahora bien, si el liberalismo es aceptar que nuestra política económica la dicte exclusivamente Bruselas y perder cualquier instrumento de política económica nacional, pues yo, ante eso, creo que debemos al menos darle una pensada. Si liberalismo es aceptar los duopolios y la concentración de medios de comunicación, pues yo desde luego no estoy a favor. Si liberalismo es aceptar el estado de las autonomías, pues Vox no es liberal. Si liberalismo es aceptar la existencia de televisiones autonómicas públicas, televisiones locales públicas, pues no. Entonces, pero yo sobre todo huyo de la etiqueta. Huyo de la etiqueta no por ningún complejo, sino porque creo que tenemos que hacer algo grande. A veces me encuentro con personas, tu pregunta es absolutamente bien intencionada, ¿no? Pero me encuentro con personas que vienen a darnos el carné de liberal. Y otros que vienen a darnos el carné de cristiano. Y otros el de demócrata. Y otros el de patriota. Y Vox no va a ser, y permítanme que lo diga así, ni una pequeña secta cristiana, ni una pequeña secta liberal, ni una pequeña secta patriótica. Vox tiene que ser algo mucho más grande. En casa, con su familia, con su mujer, con su marido, ustedes tienen divergencias y conviven. Y aquí vamos a coincidir en lo esencial, no vamos a coincidir en todo. Es imposible, es imposible. Entonces yo sé que no lo ha hecho usted, no lo ha hecho usted tampoco al plantearme eso, pero me encuentro a veces en muchos foros donde se nos quiere hacer pasar la prueba del algodón. Y yo ante eso me rebelo, porque me parece una visión pequeña. Efectivamente hay principios no negociables, hay cosas que están en la base, como el derecho a la vida, pero hay gente que en ese afán, porque un partido coincida absolutamente con todo, viene a someterte a un examen. Me pasó recientemente con unos que eran de pues yo creo que del Partido Libertario, y que claro, pues venían a decirme que el Estado, que está solo para garantizar la propiedad privada. Y yo hice una crítica a un liberal, digo, pues si no creen ni en las fronteras. Y dice, nosotros tampoco. O sea, que el Estado solo está para garantizar la propiedad privada. Y digo, ¿por qué? Pues no, tampoco, entonces tampoco, que nos den a cada uno las armas y defendemos cada uno nuestra propiedad privada. Pero el que tenga las armas más gordas y más arresto, le va a quitar la propiedad privada al otro. Es la ley de la selva. Entonces, yo creo que debemos ser prudentes, ser mesurados y mirar cómo hemos convivido los españoles durante tanto tiempo, y yo creo que ha sido sin estridencias y sin posiciones tan cerradas. Pero Vox tiene que ser un partido en el que quepan personas cristianas, demócratas cristianas, ateas, porque hay personas ateas, como el filósofo Gustavo Bueno, por ejemplo, que no estoy diciendo que esto que sea de Vox, que dice, yo soy ateo, pero católico. ¿Por qué? Porque cree en los valores de nuestra sociedad. Y lo dice, y no es una broma, lo dice absolutamente convencido. Y quepan personas liberales, quepan personas conservadoras, quepan personas patriotas. Tenemos que aspirar a hacer algo verdaderamente grande, o no podremos combatir al enemigo. Tenemos una lista de 5. Y me parece que hemos estimado cada uno. Tenemos una lista de 5, usted es la primera. Buenas tardes, señor Abascal. Yo quería preguntarle actualmente cómo están las relaciones con el PP, tanto a nivel, no sé aquí cómo estará, supongo que usted tampoco lo sabrá, pero en general a nivel nacional y también con Ciudadanos. Y luego otra cosa le quería preguntar, ¿usted sabe cómo puede ser que un partido como Ciudadanos, que yo todavía me lo estoy pensando, pudiera obtener de repente 40 diputados en las pasadas elecciones? ¿De dónde viene su financiación? Porque es un misterio
que haya podido llegar, aparte de que los medios de comunicación le favorecen, porque se ve descaradamente en algunos medios. Pues quisiera saber si tienen alguna idea ustedes que están más en el cogollo político de cómo puede este partido haber tenido este despegue. Vale, Gracias. empiezo por el final. ¿Cómo es posible que Ciudadanos haya tenido 40 diputados de repente? Yo estoy convencido de que si hiciéramos el experimento de decir mañana en 3 o 4 encuestas importantes, pagadas por quien pueda pagarlas y por quien domina los medios, que Vox va a tener 20 diputados en el Congreso el día 26 de junio, Vox tendrá 20 diputados en el Congreso. Tendrá 15 o tendrá 25, pero Vox entrará en el Congreso. Y eso es lo que nos ha pasado. Que en enero de 2015, de repente, sin que ocurriera nada, Ciudadanos pasó, sin que ocurriera nada, sin que Ciudadanos hubiese hecho nada, pasó de un 5% a un 15% de intención de votos antes de las elecciones andaluzas. Allí se hizo el experimento y le llevaron al 15%. Porque la gente cuando va a votar, cuando se va a hacer de un equipo de fútbol, prefiere hacerse del que va a ganar, cuando va a votar también quiere votar algo que salga. Las encuestas en España, yo soy sociólogo, se han convertido en una herramienta de movilización del voto y no una herramienta de predicción. ¿Qué ocurrió? Que de repente surge Podemos y entonces los aprendices de brujo, Pedro Arriola y Soraya Sáenz de Santa María, llaman respectivamente a la 3 y a la 5, dicen, oye, estos que vayan antes de las europeas, llevadles un poquito, que son muy divertidos, y a ver si así dividimos al Partido Socialista. Una cosa lo acaba de publicar José Alejandro Vara en Voz Populi, lo relativo a Arriola. Lo relativo a Telecinco se lo digo yo, porque lo sé, por una conversación. Y además lo acaba de confirmar Esperanza Aguirre también. Ha dicho, el PP cometió el error de meter a Podemos en las televisiones para dividir al Partido Socialista. ¿Qué ocurre? Que de repente se pasaron de frenada. Y entonces surge un señor, que es el del Banco Sabadell, que dice, hay que crear el Podemos de derechas. Tengo que confesarles que al día siguiente le llamamos. Vamos a pedir una reunión a este señor. Nunca nos contestó. Pensaron que era mejor algo más manejable. Y eso más manejable fue Ciudadanos. Tan manejable, y permítanme que hable con esta crudeza, que se ha convertido en una estafa piramidal. Ciudadanos ha sido un partido al que muchos hemos admirado, hemos respetado. Yo, Albert Rivera, personalmente he tratado muchísimo con él, le he ayudado todo lo que he podido. Cuando era del Partido Popular, y me costaba hacerlo, porque imaginaos cómo mis excompañeros del Partido Popular de Cataluña podían reaccionar. Pero que ha hecho una cosa terrible. Ha convertido un partido que surge en Cataluña para defender los derechos civiles ante la imposición lingüística en un partido que asume la inmersión lingüística en Cataluña. Y no lo digo yo, lo dijo Pedro Sánchez el otro día con una frase letal, que era: la inmersión lingüística en Cataluña no se cuestiona en el pacto con Ciudadanos, al contrario. A día de hoy, nadie de Ciudadanos, 2 meses después, ha salido a desmentir eso. Claro, cuando un partido traiciona lo que está en la base de su nacimiento, pues es un partido que se convierte en algo muy poco auténtico. Pero claro, para crecer rápidamente, para que todo quepa, hay que decir pocas cosas. Y no hay que mojarse, no hay que tomar partido. Es lo que han hecho. Es un partido burbuja. Un partido burbuja que ha sido insuflado, no sé si con dinero, yo no voy a hacer esa acusación, pero desde luego que ha sido insuflado y que ha sido ayudado por gente muy poderosa. ¿Para contener a Podemos? Sí, probablemente. ¿Nos da satisfacción? Pues no sé ustedes. A mí ver cómo la buena gente de la derecha española o del centro derecha, que no puede ni ver a los socialistas, ve cómo sus votos acaban en manos de Pedro Sánchez, me parece demoledor. En cuanto a nuestra relación con Ciudadanos, pues yo creo que con lo que he dicho... Pero bueno, Ciudadanos no contesta ni a nuestras cartas. Hace ya un tiempo, cuando todavía no había hecho estas cosas, cuando no había despegado, nos dirigimos a ellos para tener una interlocución, para ver qué cosas podía haber en común, para estudiar fórmulas de colaboración sin ninguna limitación, y nunca respondieron. A pesar de que yo hablé personalmente con Albert Rivera, le dije, te he enviado una carta, Albert jamás respondió. Es una carta que está publicada meses después, lógicamente, en internet y que ustedes pueden leer. ¿Y del Partido Popular? ¿Cuál es la relación? Pues mira, creo que han llamado a las televisiones para que no estemos. Y creo que cada vez que vamos a un sitio llaman a alguien para ponerle nervioso. Digo creo, irónicamente. Ahora bien, pues Esperanza Aguirre es muy simpática y dice cosas que a muchos, a veces, algunas de las que dice pues nos pueden parecer bien. Y yo no he roto las relaciones personales,
pero la relación de partido pues es como pueden comprender, inexistente en estos momentos, porque están haciendo todo lo posible para que lo que nosotros representamos, que es exactamente, en gran parte, lo que ellos han traicionado, no pueda prosperar en España. Quedan tres. Ahora está el joven. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber, yo creo que muchos también quieren saber, si era el caso de que Podemos ganase junto con los separatistas y empiezan a hacer del país como en Venezuela, o como Irán, por ejemplo, pero más como Venezuela, ¿la Unión Europea le dejaría o España entraría en guerra civil? De nuevo, no sé, es algo que me pregunto muchas veces, si España entraría en guerra civil, y si entras en guerra civil, yo me apunto. Yo no voy a que hubiera refugiado, yo me apunto, y no sé por qué lo veis. Gracias. Bueno, el problema de la guerra civil no es que te apuntes, es que te van a apuntar aunque no quieras. Van a ser refugiados. Yo no soy refugiado. Ya, pero no, lo he entendido, pero da igual que te apuntes como voluntario, es decir, que aunque sea movilizado forzoso, ¿no? Yo, como podéis comprender, deseo fervientemente que España no vuelva a llegar jamás al enfrentamiento fratricida, y creo que la reivindicación del patriotismo es exactamente eso. Yo he dicho cosas durísimas de la izquierda aquí, pero creo que los que no estamos de acuerdo con la izquierda tenemos la obligación de entendernos con la izquierda en un momento dado. Es decir, lo que los españoles no podemos es estar en el campo de batalla. Hay que estar en el campo de batalla de las ideas. Cuando las cosas se ponen tan mal como para pasar al otro campo de batalla, pues es que algo no se ha podido recuperar. Yo no quiero hacer pronósticos, ni en un sentido ni en otro, pero sí me atrevo a decir una cosa. No confiemos en la Unión Europea. No confiemos en Obama. Ni en Trump, ni en Cameron, ni en el alcalde de Londres, ni en el presidente de la Unión Europea. No. Confiemos en nosotros mismos. Nadie va a venir a resolver los problemas que los españoles no seamos capaces de resolver. Nadie va a ayudarnos a contener el totalitarismo podemita si nosotros no lo hacemos. Nadie va a ayudarnos a mantener la unidad nacional y a sofocar la rebelión en Cataluña si nosotros no lo hacemos. ¿Qué van a hacer desde fuera? Pues aceptar los hechos consumados, verán quién es el ganador y será su nuevo interlocutor. Y si declaran la independencia en Cataluña y todos nos quedamos de brazos cruzados y el Estado no hace nada, pues Cataluña será un Estado. Y será un Estado. Y además, dice, no, y entonces estarán fuera de la Unión Europea y no podrán entrar porque España les vetará. Digo, ¿así? ¿Saben ustedes que si se produce la secesión de Cataluña y de mi tierra vasca, España no tiene comunicación con el continente? Solo a través de Canfranc, y todavía no se ha habilitado. Va a ser España y los tibios líderes españoles los que pidan la incorporación de Cataluña a la Unión Europea. O sea, no vale ese argumento de como dejéis de ser españoles vais a dejar de ser europeos y luego no vais a entrar. Es mentira. Es mentira. Confiemos únicamente en nosotros mismos. Lo que nuestro gobierno, lo que nuestra sociedad no haga, no lo va a hacer ni los gobiernos de la Unión Europea ni la sociedad europea. Solo nosotros. Ahora estaba muy preocupado Margallo. Decía, no hay gobierno, entonces Obama no va a venir. Que no vino Obama, pues que no venga. Se ha ido a Arabia Saudí, si no le queremos, no lo necesitamos. Ni Obama, ni me da igual, ni aunque fuera Trump. Van a venir a salvarnos. ¿Qué viene? ¿Como Mr. Marshall con sus millones? ¿Qué tipo de papanatismo es ese? Me da igual que sea el papanatismo europeísta, el papanatismo norteamericano, y lo digo con el respeto, no digo, yo no creo que España deba estar aislada del mundo, pero pensar que va a venir nadie a resolvernos los problemas es un error en el que quieren que caigamos. ¿Y quién quiere que caigamos en ese error? Precisamente los gobiernos que están de brazos caídos, que no quieren hacer nada y nos dan tranquilidad y dicen, no, es que ha dicho Obama que la secesión en Cataluña no, que es una cosa muy mala. ¿Quién es Obama? ¿Quién es Obama? Pero lo digo yo y lo dirá el señor el individuo de la estelada. ¿Quién es Obama? Sí. Solo nosotros. Nos quedan 3 turnos de pregunta. Entenderán que a continuación, de los 3 que están ya pedidos, pasaremos, Santiago firmará algunos libros. Gracias, ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Soy José Luis.
Santiago, yo no te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una sugerencia, ¿vale? A pesar de que si es una sugerencia políticamente incorrecta o mal vista. Más. Y además de políticamente mal vista, pues no depende solo de España, ¿no? Pero yo lo propongo porque creo que, si os fijáis aquí, en este infoforo, diría que ni el 20% de la gente tiene menos de 30 años. En una palabra, hay dos partidos que atraen más a la gente joven, ¿vale? Entonces lo propio es una sugerencia para que Vox, si te parece buena idea, lo incorpore a su programa con la idea de atraer a gente más joven. Tú mismo, al principio de nuestra ponencia, has dicho dos cosas bastante que vienen a colación de lo que voy a decir. Has comentado que la mayoría de la gente joven de aquí no va a poder cobrar pensión. Esto lo dice todo el mundo en este país, y diría que en toda Europa. Pero como comprenderéis, a la gente joven diciéndole esto no vais a sacar sus votos. Eso es evidente, ¿vale? Por otra parte, tú mismo has dicho que hay gastos inútiles, infinitos, que podrían hacer que el dinero fuera destinado a otra cosa. Yo creo que es fundamental que Vox, esa frase que has dicho, no la diga. A la gente joven le deprime lo que has dicho. Es decir, no podemos decirle a la gente joven que no va a cobrar pensión. ¿Por qué no tienen derecho a cobrar pensión? Es inadmisible. Yo ya tengo 51 años y por tanto me pero veo a mis hijos. Entonces mis hijos, yo soy un pequeño empresario, y me pongo en la siguiente situación. El Estado europeo, vamos a llamarlo de ese modo, se llama Merkel y compañía, ha trasladado la edad de jubilación a los 67 años. Muy bien, perfecto. Me jubilaré a los 67 y mis hijos estarán en el paro. ¿Esto tiene sin importancia? La realidad actual europea es muy fácil de explicar. La gente joven no tiene posibilidad de encontrar trabajo. Si encuentra trabajo, es un trabajo miserable de becario, que no cotiza absolutamente nada, ¿vale? La gente mayor, quemada de trabajar, tiene que jubilarse a los 67, dentro de poco, y eso que llaman la esperanza de vida, la realidad no es la que nos pinta, señores. La realidad es que efectivamente la gente vive más años, pero yo que tengo gente mayor a mi cargo, ¿me pueden explicar cuántas personas de más de 35 años están físicamente en buen estado? Muy pocos, por supuesto que los hay. ¿Y cuántos con más de 80 años están bien de la cabeza? Los hay, por supuesto, pero muy pocos. Entonces, en una palabra, lo que tenemos a sugerir Santiago es una sugerencia, ya lo quería, por supuesto, es que ese modelo económico de sostenimiento de las pensiones, hagáis una propuesta y dejéis de decir que la gente joven no va. Creo que sería positivo diferenciarse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. He de matizar, primero para que se sepa que Vox propone un cambio en el modelo de las pensiones, evolucionar de manera paulatina hacia un sistema de capitalización, manteniendo un sistema de reparto para aquellos que no puedan participar de ese sistema de capitalización. Es un sistema que tiene que ser paulatino, pero tú, al hacerme la pregunta, al hacerme la propuesta, has cometido el mismo error que me achacabas. O sea, has pintado un panorama tremendamente negativo sobre el empleo de los jóvenes. Yo lo único que hago con esto es decir la verdad. Claro, nosotros hacemos una propuesta, pero creo precisamente que diciendo a los jóvenes eso, que al contrario de lo que tú decías, no lo dice nadie. Dicen Pacto de Toledo, las pensiones están garantizadas, no hay que preocuparse. Nadie, ningún partido dice que las pensiones no se van a poder pagar dentro de unas décadas. No, nos dicen que no pasa nada con un 100% de deuda del Producto Interior Bruto. No, hace poco asistimos a un debate sobre pensiones con el resto de los partidos, solo Vox dijo eso, todos atacaron a Vox, y solo nosotros nos diferenciamos diciendo que el modelo era insostenible, proponiendo ese otro modelo que señalaba. Solo nosotros. Es decir, los demás están en que no pasa nada, porque nos están engañando. No pasa nada, las autonomías se pueden mantener, aquí la máquina de billetes va a seguir funcionando y no pasa nada. Todos tranquilos, que vamos muy bien, que los datos macroeconómicos... Es mentira. Entonces nosotros tenemos el deber de decir la verdad. Solo la verdad puede ser movilizadora. Pero además, yo sé que alguno me mirará con escepticismo al decir esto. Hacías un análisis de la sala. Dices, aquí ni el 20% de los que están aquí son menos de 30 años. Es que ni en la sociedad. Ni en la sociedad. El votante, en estos momentos, que mueve el cotarro, es el votante mayor. Vivimos en una sociedad envejecida. Los jóvenes pues, cada vez son menos. Pero es que Vox, después de las elecciones europeas, en una encuesta que hizo Narciso de Vichavila, era el partido con voto más joven junto con Podemos, incluso por encima de Podemos. Era un análisis sobre el acceso a tecnologías de la información, tenencia de redes sociales en el teléfono móvil, tenencia de internet, y Vox en todos los parámetros estaba a la cabeza. Al final estaban Partido Popular y Partido Socialista, que son votados por las personas más mayores, y en medio estaba
Ciudadanos. Y nosotros ya estamos llegando a esa gente joven. Otra cosa es que en un acto a las 7 de la tarde, pues posiblemente los estudiantes no puedan venir o los padres de familia no puedan venir, pero eso no nos debe llevar a un equívoco sobre cuál es el votante de Vox. Yo afirmo que es un votante joven, fundamentalmente joven, más que el de otros partidos, y lo noto por ejemplo en las redes sociales, que también van por edades. Facebook es la red utilizada por las personas más mayores, no quiere decir que los jóvenes no la usemos, Twitter es de una edad más intermedia e Instagram es de los más jóvenes. Yo tengo mucho menos seguidores en Instagram porque he empezado más tarde, pero noto que cualquier cosa que pongo en Instagram tiene más alcance que lo que estoy poniendo en Twitter y en Facebook. Tiene más alcance y me encuentro en todos los eventos a los que voy jóvenes que vienen por Instagram. ¿Hay gente aquí que me sigue en Instagram? Mutuamente. Mira, ¿ves? Han levantado la mano. Anda, mira. Todos los jóvenes. Claro. Bien, a ver, Santiago. De verdad, para nosotros la situación es mucho más halagüeña de lo que parece. Me encuentro cantidad de gente que me dice, saques una foto conmigo que mi hijo os vota. Normalmente es la persona más mayor la que no se atreve a votarnos porque responde más a la estrategia del voto del miedo. Ya sé que los que están aquí no, o quizá no. Y la gente más joven la que se atreve a dar el paso. Entonces yo de verdad creo que estamos acertando y sobre todo estamos acertando en la claridad. Yo lo que noto es que, y lo veo también en las redes, el joven agradece entender al político. Dice, este no habla como los demás, es que habla como yo, le entiendo, y es claro, y pone la bandera de España y no se acompleja, y eso se agradece. Y probablemente hay una generación, que es la de mi edad y un poco mayores, que están acomplejados. Están acomplejados. El otro día cuando escribía la carta, igual alguno de ustedes ha leído, me temo que todos, a Pablo Iglesias. Sí. Es una carta que hice en 10 minutos. Normalmente los artículos son más elaborados, me salió de dentro. No desprendía los mejores sentimientos y hubo una persona que me escribió, ha sido de lo que he escrito lo más leído, ha circulado por WhatsApp, ha sido compartido en Facebook, en Twitter, en todas partes, de una manera tremenda. Me ha escrito gente que no me escribía en años, ni antes de la fundación de Vox, hasta en la televisión la comentaban el otro día cuando iba allí, yo estaba sorprendido, ¿no? Y hubo una persona que me escribió bien intencionada, me dijo, Santiago, los sentimientos que expones no son positivos, te colocan como una persona rencorosa y además utilizas los conceptos de enemigo, villano e infierno, que son conceptos que están fuera de cualquier manual de comunicación política, son un error monumental. Y yo cuando leí eso dije, ya está, este es el acierto. Hay que decir todo lo que está fuera de cualquier manual de comunicación política. Y el otro día le oí a Trump, decir, Hillary Clinton es más corrupta que el infierno. Y dije, vaya. Y no digo que esté de acuerdo con las posiciones, no con todas. Pero, oye, ha barrido a todos los contendientes del Partido Republicano y amenaza con barrer a Hillary Clinton, que no va a debatir con un político al uso, va a debatir con un outsider que no juega en su misma posición, están en dos planos distintos. Entonces yo estoy convencido que llamar las cosas por su nombre, atrevernos a decir la verdad aunque sea incómoda y proponiendo cosas de verdad que vayan a la raíz de los problemas, tenemos una oportunidad de consolidar eso que ya en Vox se está produciendo, que es un partido votado por gente más joven que otros partidos, sobre todo que el Partido Popular y que el Partido Socialista en estos momentos. Ya no me atrevo a decir que hayamos mantenido esa posición respecto a Ciudadanos. No obstante, ahora que acabas de comentar sobre las pensiones, he oído, me parece que es Pedro Sánchez, el que ya propone unos impuestos para las pensiones. Bueno, claro. Bien, no, bien. Estaba haciendo alusión a que ya hay un político, que creo que es Pedro Sánchez, el que ha hecho un avance de que va a incrementar, va a poner un impuesto para pagar o garantizar las pensiones. Yo creo que mola, yo no lo he oído, pero mola más la nuestra, que es cerrar los 17 parlamentos autonómicos y ahorrarnos a todos los atláteres de Pedro Sánchez. Y no subir los impuestos a la gente. Es la última, Santiago. Si van por ahí, si Pedro Sánchez y los demás van por ahí, pues mira, será malo para los españoles, pero electoralmente os aseguro que será muy bueno para nosotros, porque la gente está hasta el gorro de pagar €1 más. Exacto. La última. Sí, es la última. Luego yo quiero también. Buenas tardes. Lo primero es agradecerte tu presencia entre nosotros. Y lo segundo, prácticamente me han chafado la pregunta, porque era saber que nos explicaras claramente la política que con vis-a-vis de la tercera edad mantenemos. Prácticamente ya lo has explicado, te agradezco la posición, no más impuestos y sin más
o menos gastos que en España, desgraciadamente, tenemos muchísimo. Muchas gracias. Incluso el tema del IRPF de las pensiones, que son sometidas a una doble tributación, también lo hemos puesto encima de la mesa. Nosotros creemos que haciendo que todos los españoles, los mileuristas, los jubilados, y con la propuesta que hicimos, que era un 20% de impuesto, tarifa plana del IRPF, con los 12.000 primeros euros exentos y 3.000 más por cada hijo dependiente, nosotros calculamos que cada español podría disponer aproximadamente de 300 euros más al mes. Incluso las rentas bajas. Eso es determinante para reactivar la economía. Es exactamente lo que algunos nos dicen que hay que hacer ahora, meter más gas, más carbón a la hoguera, porque si no nos recuperamos. ¿Cómo quieren hacerlo algunos? Con gasto público. Pero el gasto público solo puede venir con más impuestos. Nosotros queremos hacerlo poniendo eso en manos de la sociedad. Estamos convencidos que eso mejorará, que aumente el número, que aumente la recaudación del Estado a medio plazo, que aumente el número de cotizantes a la Seguridad Social, que aumente el empleo, que la gente se atreva a contratar, y que es la única solución. No hay otra. Muchísimas gracias.